A continuación vamos a explicar un concepto fundamental dentro del mundo de las bases de datos y que corresponde al álgebra relacional. El álgebra relacional tiene que ver con las consultas que el usuario haga en las bases de datos relacionales. Y como ya sabemos, la operación de consulta es la más importante dentro de una base de datos y ahí es donde empieza a cobrar relevancia el tema de álgebra relacional. Todos sabemos que el usuario hace CRUD sobre los datos de la base de datos, es decir, inserta nuevos datos, actualiza datos, borra datos y consulta datos. Pero como ya lo dije anteriormente, de las 4 operaciones básicas, la más utilizada son las consultas. Es la razón de ser de las bases de datos. Pero si nosotros necesitamos entender el funcionamiento interno de las consultas, es decir, su ejecución, cómo está siendo llevada a cabo la ejecución de las consultas dentro del motor de la base de datos, para eso nos sirve el álgebra relacional. Y esa es la importancia del álgebra, que en un momento dado nos permite optimizar una consulta que aún no está funcionando correctamente. Para un profesional en sistemas es necesario entender el álgebra relacional para poder darle solución a los usuarios a través de consultas óptimas. Ahora miremos qué es el concepto de álgebra relacional. Al igual que SQL, el álgebra es un lenguaje de consulta sobre bases de datos relacionales. Pero entonces, si ese es el mismo significado que tiene SQL, ¿cuál es la diferencia entre álgebra relacional y SQL? En este cuadro comparativo lo estamos mirando. Mientras que SQL es un lenguaje comercial, es un lenguaje que viene dentro de los motores de bases de datos relacionales y estos motores se pueden comprar. Álgebra relacional es un lenguaje conceptual, es un lenguaje que existe en la mente de la persona que está diseñando alguna consulta. Por otro lado, mientras que SQL es un lenguaje no procedimental, álgebra relacional es un lenguaje procedimental. ¿Qué significa eso? Los lenguajes no procedimentales son lenguajes que cuando uno va a acceder a datos, solamente se le requiere dar a la instrucción qué datos vamos a acceder, no cómo vamos a acceder a ellos. El cómo es problema de otro ente. En cambio, en los lenguajes procedimentales, como el álgebra relacional, hay que especificar las dos cosas: qué datos vamos a acceder y cómo queremos acceder a dichos datos. Por eso el álgebra relacional, como nos está explicando el cómo acceder a esos datos, es la manera como tenemos para entender el funcionamiento interno o la ejecución de una consulta. El álgebra, por ser un lenguaje, tiene instrucciones, pero en el álgebra no se le llaman instrucciones, sino operaciones. Y al igual que cualquier lenguaje de programación, a esas instrucciones u operaciones hay que respetarle una sintaxis y una semántica. Cualquier instrucción del álgebra tiene estos dos componentes que hay que respetar. ¿Cómo funciona cualquier operación del álgebra? Este diagrama es muy importante para poder entender cada una de las operaciones que conforman el álgebra y sus respectivos ejercicios. Cualquiera de las 9 operaciones del álgebra, que más adelante ya las vamos a mirar, reciben como parámetros de entrada datos de una tabla, algunas operaciones, pero otras operaciones requieren
que les entren datos de dos tablas. Por esto esta tabla 2 la puse entre corchetes, simbolizando que no siempre entra, es opcional. O sea que hay operaciones del álgebra que reciben datos de entrada de una tabla y otras operaciones datos de entrada de dos tablas. La operación coge esos datos, hace con los datos lo que tiene que hacer y toda operación del álgebra da como resultado una tabla que es la que se llama en este caso tabla 3 en este diagrama. Esa tabla 3 cobra especial importancia en la comprensión del álgebra relacional. Dentro de las operaciones del álgebra relacional hay tipos de operaciones y las 9 operaciones que conforman el álgebra hay dos maneras de categorizarlas. La primera forma es entre operaciones unarias y operaciones binarias. Las operaciones unarias son aquellas a las cuales les entra datos de una sola tabla. En cambio, las operaciones binarias son las operaciones a las que les entra datos de dos tablas. Esto tiene que ver con el diagrama que vimos anteriormente. Otra manera de categorizar las 9 operaciones es a través de las operaciones primarias o básicas y las operaciones secundarias. Las operaciones primarias son aquellas que son nativas del lenguaje. No hay otra manera de ejecutarse o implementarse. Hagan de cuenta como la suma y la resta en la aritmética. Para hacer una suma o una resta no hay una manera diferente de hacerse. En cambio, las operaciones secundarias se llaman así porque se pueden implementar con base en operaciones primarias. Como en la aritmética, la multiplicación es secundaria porque se puede hacer a través de sumas y la división también es secundaria porque se puede hacer a través de restas. Vamos a mirar las diferentes operaciones del álgebra y de qué tipo son. En la pantalla están apareciendo las 9 operaciones del álgebra: selección, proyección, renombramiento, unión, diferencia, producto cartesiano, reunión natural, intersección y división. La selección es una operación unaria y primaria, al igual que la proyección y el renombramiento, unaria y primaria. La unión, la diferencia y el producto cartesiano son operaciones binarias primarias. En cambio, la reunión natural, la intersección y la división son operaciones binarias secundarias. Es decir, en total hay 3 operaciones unarias y 6 operaciones binarias, y en total hay 6 operaciones primarias y 3 operaciones secundarias. En otros videos vamos a entrar a detallar en cada una de estas operaciones.